Hola a todos viajeros, bienvenidos a Omaha Beach. Muchos años tuve que esperar para visitar este magnífico lugar. Y este año se cumplía el 80 aniversario. Como podéis ver, las imágenes de todas las ciudades estaban llenas de recreaciones militares de aquel día en el cual le llamaron el día más largo de la historia. Y este viaje tuve la suerte de ir acompañado de mi hijo, al cual también quería conocer esto hace muchos años. Hemos podido visitar todas las playas, Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Son muchos kilómetros de playa, estamos hablando de más de 35 kilómetros de playa, donde en cada uno hay una historia diferente. Y el primer día tuve la suerte de poder estar en un evento donde estaban todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos los veteranos que combatieron en Normandía. Auténticos héroes que hay de varias nacionalidades, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, todos juntos disfrutando de este evento especial que fue preparado para ellos. En este evento el tema era música. Ponían canciones antiguas que vais a poder ver como algunos veteranos se movían un poquito e intentaban disfrutar y recordar de aquella música tan bonita que ellos de jóvenes escuchaban. Piensa que estamos hablando de veteranos que no solo algunos tienen 100 años, sino que otros lo han superado. Y esta imagen me ha encantado, mirar la vitalidad que tenía este veterano. Esta creo que es una de las imágenes más bonitas de las cuales voy a recordar a mi viaje a Normandía. Y este es el famoso Memorial de Caen. Te recomiendo que si estás ahí te acerques a visitarlo. Tienes que pagar la entrada, pero es muy interesante porque te cuenta toda la historia de la ciudad, antes, durante y luego de la Segunda Guerra Mundial. El dolor me rompió, la fraternidad me levantó, de mi herida brotó un río de libertad. Esto es lo que dice aquí, en el Memorial de Caen. Y continuamos visitando diferentes lugares. En este caso nos paramos a visitar un cementerio de soldados ingleses. En este cementerio se encuentran soldados que combatieron y cayeron en la batalla de Gold Beach. Fue el sector inglés en el cual participaron para el desembarco de Normandía. El cementerio para mí es uno de los más sencillos, bonitos y muy bien cuidados. Mirar qué detalle las flores. A mí me ha gustado más por la austeridad y lo sencillo que era. Y luego de visitar este cementerio vamos camino a visitar otro lugar bastante importante. Y este es el cementerio alemán, el cual contiene muchísimas lápidas. Algunas de las lápidas vais a poder ver que están dos personas, dos soldados en un mismo entierro. Esto es algo que me llamó la atención. Tengo que decir que te conmueve cuando hay un momento que ves todo el cementerio desde lo alto de una colina. Es impresionante la cantidad de personas que han muerto aquí. Bueno, ahora estamos recorriendo lo que es uno de los cementerios más importantes alemanes. Lo que sí me llamó la atención es el respeto que hay y la educación que tiene esta gente. No hay ninguna pintada, no hay nada roto,
Algunas he visto flores que le han puesto y oye, el respeto es increíble. Muy bien. Esta es una lápida donde el soldado es un soldado desconocido, pero como podéis ver también hay flores, el respeto que hay y la educación. He visto visitantes no solo alemanes, sino que he visto familias alemanas, familias americanas, gente que ha visitado el cementerio de distintas nacionalidades. Yo creo que es un ejemplo a seguir, el respeto que hay sobre algo que sucedió y bueno, deberían tomar nota muchos países cuando hay un conflicto, qué pasa luego del conflicto y cómo se recuerda ese conflicto. A un costado del cementerio hay un mini museo que te recomiendo que entres, que es gratis. Esta era el original de cuando empezaron a enterrar los soldados alemanes. Aquí hay algunas pertenencias de algunos de los soldados alemanes que fueron enterrados ahí y vas a ver las distintas cruces que tuvieron. Las han cambiado en varias ocasiones hasta llegar al final de tener la que hay hoy en día. Bueno, ahora vamos a entrar a esta iglesia que está aquí detrás mío, donde te voy a contar la historia de lo que pasó aquí dentro de esta iglesia. Pues ahora nos encontramos en un pueblo que creo que se dice Angovilu Plain y resulta que aquí dos sanitarios fueron lanzados en paracaídas de la 101 División Aerotransportada, Ken Moore y Bob Wright. Estos sanitarios no dudaron en montar en esta iglesia un hospital de campaña para poder atender a los heridos que iban llegando, heridos norteamericanos. Pero ahora viene la historia fascinante. Resulta que este pueblo fue vuelto a conquistar por alemanes y resulta que ellos se negaron a abandonar a los heridos. Se quedaron en la iglesia. ¿Qué sucedió? Que comenzaron a llegar heridos alemanes y ellos también los atendieron. De hecho, los alemanes cuando vieron lo que estaban haciendo decidieron no molestarlos y dejarlos trabajar. Luego los americanos volvieron a capturar este pueblo y se encontraron con un panorama donde había 80 soldados, de los cuales 12 eran alemanes y estaban estos dos sanitarios atendiendo a los 80 soldados y a un niño que estaba herido del pueblo. Y hay un dato curioso, entre toda la batalla hubo un proyectil que cayó, entró a la iglesia y no llegó a explotar. Si hubiera explotado, hubieran muerto todos, los heridos y los dos sanitarios. Aquí podéis ver esto que hay aquí. Son las manchas de sangre de la época, de cuando ponían a los soldados ahí. Los usaban como camilla. Uno de los sanitarios, Bob, pidió que cuando muera sus cenizas sean esparcidas por los jardines de esta iglesia. Y estos dos sanitarios recibieron las mayores condecoraciones tanto de Francia, de Estados Unidos como de Alemania. Hoy en día mucha gente visita la iglesia y van recreando aquellos sanitarios que se jugaban la vida para poder salvar a otros soldados.
Y ahora estamos en uno de los campos de recreación. Y justo estas imágenes pertenecen a un grupo de recreación español. Aquí estamos con gente de España, con Egoit, que han hecho esta recreación. Esta es la situación que hay aquí. Hola América. Si meteros en internet, tenéis página web. Aparece aquí en la foto. Perfecto. Pues Facebook, Instagram. Y desde aquí quiero felicitar a la asociación Hola América porque ha sido excelente la recreación que han hecho. Mirar la cantidad de tanques que había en esta exposición que tenían montado en el campamento este. En estos campamentos puedes aprender mucho. Mira aquí el tipo de comida que tenían en esa época y las raciones. Pero ahora viene lo más bonito. Esto es una recreación del equipo médico que utilizaban en el campo de batalla. Como podéis ver, es algo muy básico, pero está todo recreado ahí. Estos campos de recreación están preparados y hechos por franceses, americanos y también por españoles, como te he mostrado. Y todos participan. Mirad, hasta los perros participan en las recreaciones. Y ahora viene lo más bonito, un desfile de tanques. Y ahora llegamos al pueblo de Saint-Méry-Église y te voy a contar la historia de ese paracaidista que está colgado desde el campanario de esta iglesia. Este soldado se llamaba John Steele y fue lanzado la noche anterior al desembarco de Normandía. John estuvo colgado durante 2 horas y se hacía el muerto para evitar que lo mataran, pero podía ver cómo mataban a sus compañeros que iban cayendo alrededor de la iglesia. Y aquí en la iglesia de Saint-Méry-Église tuve la suerte de conocer a uno de los veteranos, en este caso era un veterano inglés. Y dejamos este pueblo y volvemos a la zona de las playas. Y volvemos a la playa de Omaha Beach, en la cual les quiero contar una historia que he leído, un informe, porque hoy en día se sigue estudiando todo lo que fue el desembarco, cómo se planeó, cómo se organizó y cuáles fueron los factores positivos y negativos de este combate. Bueno, aquí estamos en Omaha Beach. Esta era una zona en la cual les voy a contar un caso. Yo leo bastante y miro muchos vídeos, mucha información de lo que ha pasado, y una de las causas que explicaban por qué tantos soldados americanos han muerto, cuáles eran las causas, no solo por los disparos, sino por qué. Pues resulta que esta parte que hay justo aquí atrás, cuando el soldado americano desembarcó, hay un estudio que dicen que antes del desembarco se les dio a todos los soldados americanos un desayuno increíble, le dieron de todo y les decían: comer mucho que vais a tener un día muy largo. Pues eso es lo que ocasionó, además está comprobado y se han hecho estudios, que cuando saltaron aquí de las lanchas hasta cruzar toda la playa, el cuerpo, y además muchos de ustedes seguro que lo habrán vivido, tú no puedes hacer un ejercicio bastante fuerte, bastante duro, habiendo desayunado muy fuerte. De hecho, muchos soldados vomitaban cuando iban en las lanchas aquí, porque tenían el estómago tan lleno de tanta comida que habían comido que no podían soportarlo. Al llegar ahí, imaginaros saltar de la lancha, mojarse todo el equipo, llevar un equipo de 20, de casi 30 kilos de peso encima, el estómago lleno, pues correr los 250, 300 metros hasta aquí fue un auténtico calvario para muchos. Y se han hecho estudios donde una persona sin haber desayunado fuerte tardaba un 50% menos que un soldado que había desayunado mucho.
Esas son una de las causas por las cuales el soldado permaneció mucho tiempo en la playa. No pudo correr. Y eso es una de las causas por las cuales caían muchos soldados en la playa. Y ahora llegamos a uno de los monumentos, el cual a mí me llamó la atención porque no me lo esperaba. Un monumento especial a los zapadores, esos soldados que se dedicaban a despejar el camino para que puedan seguir los vehículos que venían detrás de ellos. Pues resulta que los alemanes tenían como blanco a estos zapadores. No querían que dinamitaran o volaran todos los obstáculos que habían puesto. Y eran carne de cañón, eran blanco fácil para los alemanes. Y es por eso que cayeron muchos zapadores, muchas personas que se dedicaban a no disparar, sino a dinamitar todos los obstáculos que encontraban en la playa. A esta altura más o menos es las vistas que tenían los alemanes de todo lo que era la playa, y cuenta la historia que cuando comenzó a amanecer, a eso de las 5 de la mañana, 5 y pico, saltó la alarma y todos los soldados tuvieron que ponerse en sus posiciones, en sus defensas. Pues cuenta la historia que un soldado inocente le dice al oficial: ¿a dónde van tantos barcos? Porque imaginaros todo esto que se ve aquí, todo ese océano, todo ese canal lleno de barcos, de siluetas, porque estaba amaneciendo. Y el soldado inocente le preguntó a un oficial: ¿a dónde va toda esa gente? Y el oficial le dijo: no van a ningún lado, vienen hacia nosotros. Imaginaros el pánico que te puede entrar. Además, el documento que leí contaba que el soldado había entrado en pánico y ahí se había dado cuenta de lo que se le venía encima. Bueno, viajeros, y hasta aquí llega el primer vídeo de Normandía. Quiero deciros que se te cruzan mucho los sentimientos, porque por un lado estás contento por estar en un lugar que deseabas visitar, pero por otro lado te da mucha tristeza por la cantidad de vidas que se han perdido. Nos vemos en otro vídeo. Bye bye.